Vamos a iniciar el programa con este bombazo. ¿Quién mejor que usted para hablar de todo lo que tiene que ver con Rodolfo Antonio Zelaya en su etapa como aliancista? Me encantaría pues iniciar por la primera etapa de Rodolfo, pero creo que en aras de lo que quiere saber la afición, yo creo que más allá de la historia que la podemos desglosar más adelante, es el estatus. ¿Qué sucede ahorita? ¿Cómo está la situación de Rodolfo? ¿Por qué ha salido a la luz que Fito estaría dejando al conjunto algo? Bueno, mira, hasta donde yo sé, la orden viene de arriba del dueño del equipo, que ya no continuara, me imagino por el alto sueldo que tenía Fito, que es, bueno, ya no gana lo que ganaba antes, pero era uno de los sueldos más altos del equipo, y están en una idea como de reducción, ¿verdad? Readecuar la planilla, y dentro de esa readecuación de planilla, pues tú viste que también Marvin fue parte de esa reestructuración, ¿verdad? Entonces ahora va Fito, con la diferencia de que la imagen y la historia y el carisma que une a Fito con Alianza, pues no hay otro jugador, ¿verdad? No lo ha habido en la última década y media. Es una lástima porque no es la forma de llegar al final para un jugador o para una afición, simplemente hacerlo a un lado. Hacerlo a un lado. Independientemente, y aquí también yo quiero ser bastante parcial, de la responsabilidad que Fito pudo haber tenido por no hacer un esfuerzo por estar más en forma, ¿verdad? Entonces yo creo que al final, y no creo, estoy seguro, que al final lo que lleva a la toma de decisión es el hecho de su salario, y que él prácticamente el último año había jugado bien poco por su condición física que le estaba provocando bastantes lesiones. No tomaron en cuenta la historia, todo lo que él le ha generado a la Alianza en el pasado, que creo que en alguna medida por 6 meses de contrato, creo yo que pudieron haberlo hecho, pero el desenlace se dio ya hoy en una reunión en la mañana. Se dio ahora en reunión en la mañana. Hoy en la mañana. ¿Oficinas de Alianza? Sí, se reunieron, tengo entendido, antes en otro local, y después pues fueron ahí ya para finiquitar todo. Así es que Fito ya, para bien, para mal, ya está fuera de la Alianza, por eso no lo habían inscrito. Y vamos a ver, ¿verdad? Que ahorita creo yo que va a ser un día difícil también para él, porque más allá, al final el acuerdo que hayan llegado, porque no le querían pagar el 100% de su salario, porque el salario del jugador normalmente algunas veces lo estructuras, le pagas el 50% como sueldo y el otro 50% como viáticos, para el hecho de la declaración de impuestos, ¿verdad? Porque sobre viáticos no pagas impuestos, entonces los clubes es una forma de ahorrar, que al final ni pagan los descuentos de renta, ¿va? Porque tengo entendido que tampoco eso hacen, pero en mi etapa sí, ¿va? Pero después como que ya no. Entonces Fito se vio sorprendido de que no le quisieran reconocer la parte del otro, porque en el entendido de que era parte de su salario, pues lo hicieron así porque al club le beneficiaba más que al jugador, porque el club es el que se ahorraba ese 10% sobre esa cantidad. Entonces al final no sabemos, eso sí no sé ya el arreglo final, porque se daba ya estando nosotros aquí por salir al aire, pero es el fin de una historia en general bonita, pienso yo. Total. Por todo lo que Fito le dio al equipo, ¿verdad? Es una lástima que no lo hayan sabido gestionar mejor, que Fito no haya hecho un esfuerzo también para despedirse en la cancha, no en esta situación. No en la mesa. Pero bueno, llegó a su fin el ciclo Fito Zelaya, que se suma al fin del ciclo más corto, pero igual de
de exitoso de Marvin Monterrosa, ¿verdad? ¿Qué año lleva Fito usted a la Alianza? Yo cuando Fito llegó conmigo a la Alianza, yo a Fito lo había visto cuando estaba en Águila, imagínate, en el 2008. Cuando usted estaba en Águila. Estaba en Águila, yo en un partido amistoso con la Merced de Usulután. Ahí Tercera, andaba, ¿no? Un cipote de 17 años que hizo pedazos, me acuerdo yo, dribló por todos lados las veces que quiso a Fabio Ulloa, ¿se acuerdan? Sí, Que total. Fabio Ulloa fue un central hondureño que traje para Águila cuando quedamos campeones. Entonces, pero yo con Águila solo estuve un año y entonces cuando quedamos campeones, ya tuve desacuerdos con el Club Social Águila, entonces yo me salí y yo ya había dejado firmado a Fito. Pero cuando llegó la nueva directiva, como ellos no sabían nada de fútbol, se entusiasmaron por el campeonato que ganamos, porque dejamos dinero en las arcas, solucionamos las deudas. Entonces ellos se asustaron que un cipote 500 de 17 años fuera a tener un sueldo de $500. Entonces no se los quisieron pagar. Entonces Fito se encaprichó porque ya había estado hablado eso y siguió jugando. Se fue a un equipo de ascenso. De segunda, sí. Al Adi de Tipucá. Al Adi de Tipucá. Y ahí estaba. Pero cuando yo dejo a Águila, a mí me va a buscar un directivo que ya falleció, por cierto, de Chalatenango, para que yo llegara a ayudarle. Yo pensé que lo que querían era que yo los patrocinara o algo, pero ellos lo que querían era darme el equipo para que yo me hiciera cargo del equipo. Yo la verdad, al principio no acepté, pero ya no quería, después de la forma como se truncó lo que yo llevaba para Águila, no quería seguir, pero hasta el final me convencieron después de una semana de estar llegando todos los días. Entonces ahí cuando yo llego a Chalatenango estaba el Black Martínez, ¿sí?, dentro de la plantilla de jugadores. Sí. Y entonces en un entreno se acerca el Black y me dice que va a llevar a un cipote, que es bueno. ¿Ve? Y yo le digo, está bueno, tráetelo, pero no, en ese momento no sabemos. A los días llego yo al entreno, me gustaba ir mucho a los entrenos, hacíamos un asado, porque el camino hasta Chalatenango no es de ir una hora, iba todo el día. Y entonces estoy en el entreno y yo le digo a Marito Rey, porque Marito Rey me lo llevó de Alianza a Chalatenango. Y le digo, mira, ¿y ese Chelito quién es? No, me dije Fito, me dijo, ¿te acordás? Y ya él me explicó, porque él estuvo, es más, él fue el que me recomendó que inscribiéramos a Fito para Águila. Para Águila, ok. Y entonces nos quedamos en el entreno y ya cuando bajé, ya hablamos con Fito, ya le dimos con cariño y todo, ya lo conocíamos y él nos contó que estaba en Tipucá. Entonces ese mismo día nos pusimos en contacto con los directivos. Los directivos nos dijeron que nos lo vendían en $1,000. Así que inmediatamente les dimos el dinero, los $1,000. ¿Y esta rosa, dijo usted? Sí, le dieron, y así fue como lo incorporamos a Chalatenango, que en el primer torneo que jugó solo la segunda vuelta y metió 8 goles. Sí, recuerdo esa racha, que eso lo lleva incluso a selección. Entonces, pero cuando nos quedamos fuera de la final. A mí no me goleó, quiero que sepan nada más. Yo sé, nos dejaron afuera ustedes en aquel partido que ganaron 2-0 aquí y 1-0 nosotros allá. Sí. Entonces, cuando yo hago el ofrecimiento a Alianza, al mismo Águila, FAS, por si querían comprar los jugadores, porque yo quería ver si recuperaba parte de toda la inversión que yo había hecho, es que me ofrecen a la Alianza. Entonces a Fito me lo traigo junto con el paquete de jugadores que yo había llevado y que yo había pagado en Chalatenango para la Alianza. Así es como Fito llega a la Alianza y ya de ahí, a partir de ahí es historia, ¿verdad? Sí, total, ese eran los inicios de un Rodolfo que en aquel entonces también comenzaba a sonar a nivel de selección por esa ventana que se le abrió por Chalatenango, esa vitrina que se le abrió por Chalatenango, un joven con muchísimo talento que en los primeros partidos en primera división comenzaba a anotar a diestra y siniestra para que después llegara a Alianza a vivir
desde el salvar un repechaje, ¿no, Lisandro? Sí, hasta la gloria de tantos años consecutivos como finalista y final. Yo quiero encaminar esta conversación más allá de qué piensa usted acerca de la salida de Rodolfo. Yo quiero abrir el WhatsApp porque creo que me parece un excelente momento para que nosotros como deportistas, miembros de la primera del fútbol profesional, reconozcamos un talento que ha sido de los últimos grandes talentos que hemos tenido en el fútbol salvadoreño. ¿Qué le quisiera usted decir a Rodolfo Zelaya, aficionado Albo, principalmente aficionado Albo? 7283-2568. 7283-2568 es nuestro WhatsApp, para que usted pueda comunicarse con nosotros y decirnos qué le quisieras decir, tus palabras de cariño, de agradecimiento principalmente, a toda una carrera, una historia tan bonita que ha tenido Rodolfo Zelaya en Alianza y que ha tenido tanto éxito y que hoy está llegando a su fin y que, como bien dice Lisandro, pudo haber sido de otra forma, pudo haber sido una mejor despedida de ambas partes, tanto de parte del jugador como también de parte del cuerpo administrativo del equipo, pero que se está dando de esta forma. Esta es tu oportunidad, aficionado Albo, para darle tus palabras a Rodolfo, ¿no? Tengo una última A ver. información, y es que parece que ya llegaron a un acuerdo y sí le van a reconocer lo que es su salario completo. Ya le dieron la palabra, así es que... Perfecto. Sí, bueno. No es siempre va a salir, pero al menos... se le reconoce de esa manera. Es la obligación que tiene el club, ¿verdad? Perfecto. Profe, es un tema, ¿no? Rodolfo Zelaya, el gran ícono de este equipo, más allá de que si Marvin Monterrosa representaba un estilo de juego en el equipo, el ícono del equipo en en la última década, incluso más, ha sido Rodolfo Zelaya. Está llegando al final de su época, un ex compañero por el cual yo también tuve mucha admiración por cómo tenía valor y valentía para encarar a cualquier tipo de rival. ¿Cuál es su comentario, profe? ¿Qué le parece tanto la carrera como también el hecho de cómo está llegando a su fin? Sí, hola, ¿cómo estás, Manuel? Lisandro, a todos los que nos escuchan a través de Radio Sonora y las plataformas digitales, lunes, miércoles y viernes a través de Tigo Sport. Sí, además de lo que aquí estoy dándole seguimiento a lo que dicen los usuarios también a través de YouTube. Mira, como todo jugador, como todo actor dentro del fútbol, creo que hay buenas y malas. Cada quien se va a quedar con lo que considera, ¿verdad? Es relevante y está en la libertad de hacerlo, ¿verdad? El que considere por las cosas buenas, el por las cosas malas está bien. Es perspectiva de cada quien, es respetable. Pero como el tema nuestro es hacer un análisis un poco más general o global dentro de cada una de estas perspectivas, mira, yo cuando Lisandro estaba haciendo la descripción, estaba viviendo mi mundo paralelo, porque yo, por ejemplo, cuando hablaba Lisandro que él estaba en Águila, yo ya era árbitro internacional. Y dentro de... Y tú tenés una historia. Y luego, que todavía tengo ese video, todavía tengo ese video de tarea. Mira, es que lo que pasa es que tengo un archivo así, mira, una caja de cantidad de informes para buscar ese partido no que me dice Lisandro, mira, que de ese partido que siempre me recuerda a Lisandro, que digo, lo voy a hacer, pero es que es una caja tan inmensa de tantos informes que para buscar ese partido, pero lo voy a tener presente. Tarea, mira. profe, a ver. Ya era árbitro internacional y sí, pero dentro de eso, por ejemplo, me tocó ir a arbitrar a la DID en Tipucá, y yo sin saber, por ejemplo, todo lo que ha descrito Lisandro, yo vi a Rodolfo Zelaya como un jovencito en el ADI en Tipucá, y vos decís, ese jugador es bueno, es diferente. O sea, lo identificás de primas a primeras. Sí. No recuerdo si marcó 1 o 2 goles en ese partido. Y dentro de esto, sin que sea un comentario peyorativo, pero a la vez es nuestra realidad, con todo lo que tiene la segunda división, sí, en términos de la dificultad que genera los terrenos muchas veces los terrenos de juego, aunque en Adí en Tipucá en ese entonces, no sé ahora, tenían una cancha muy bonita, sí, por el hecho de que recibían mucho ayuda del exterior, y tenían un escenario engramillado bien bonito, pequeño pero muy bonito. Entonces veías a un jugador que decís, es diferente a lo normal de segunda división, porque en segunda división había muchos jugadores de primera en segunda, y jugadores que en buen salvadoreño metían la pata, como, sí, se dice,
Y eso dificulta el fútbol vistoso, alegre, el juego asociativo. Y entonces destacar dentro de la segunda división con un jugador con características de calidad era más difícil. Y entonces, sí, digamos que en segunda división la calidad pasaba a segundo término. En aquel entonces habían jugadores de mucha calidad, pero que de primera división, que habían llegado a segunda a su etapa en decadencia. Pero alguien que sobresaliera a nivel de técnico, para mí, el mismo Rodolfo Zelaya y el mismo Cristian Castillo, ¿no? Que venía de Telecom de segunda división, después va también a Chalatenango, y que destacaban muchísimo en segunda división por su calidad, y eso era difícil encontrarlo en segunda división. Sí, definitivamente. Y luego pues llega, como lo describió Lisandro, a Chalatenango. También tuve la oportunidad de dirigirle en Chalatenango. Y bueno, todo lo que se ha descrito, ¿verdad? Un jugador que creo yo que vamos a ver, y luego revisemos, más allá de, insisto, los aspectos positivos y negativos, cada quien se puede quedar con lo que considere. Creo que en términos de las cualidades que Rodolfo Zelaya tuvo en su mejor momento, no ha habido otro jugador con esas características de él. No. Definitivamente, en términos de la cancha, hablemos de la cancha. Es que yo creo, Elmer, disculpa la interrupción, es que después del Mágico no hubo un jugador con el impacto que tuvo Fito. O sea, cuando se va el Mágico, que se retira, salen otros jugadores, no vamos a decir buenos jugadores. Mauricio, Eliseo, Osael Romero, Cheyo Quintanilla, Eliseo, sí. Pero no con ese impacto que tuvo Fito. Y quizás por la posición también, porque por ejemplo Mauricio Cienfuegos es un gran jugadorazo, ¿verdad? Pero era un mediocampista, le faltó tener a esos acompañantes que le ayudaran a marcar una época, que sí la marcó, pero me refiero que en el caso de Fito Zelaya no terminó de marcar esa época por las situaciones extracancha, ¿verdad? Que creo yo que estamos hablando de que consiguiera títulos. Mauricio Cienfuegos sí lo hizo. Y claro, Mauricio Cienfuegos, revisás la generación que tenía alrededor, pues a nivel de Firpo, a nivel de selección, era una muy buena generación, y que le permitió a Mauricio ir a México e ir a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, en el caso de Rodolfo Zelaya le faltó eso, ¿verdad? Completar un círculo en el sentido de... Bueno, no, él acordate que fue a Rusia, pero Lisandro, también a México. Sí, pero me refiero, Lisandro, en el sentido del potencial que él tenía, el que en su mejor momento yo creo que si él hubiese continuado con la disciplina, el esmero que lo llevó a ese momento, tenía una selección que pudo haberlo acorpado más. Él pasó dos momentos que no pasaron otros jugadores. Uno, esa lesión grave. ¿Sí? A él ya lo iban a comprar. A mí me llamaron 2 días antes, el Alania, para reunirnos ya para formalizar la compra. Se había vuelto el ídolo de la afición de la Alania en Rusia. Entonces el presidente de la Alania está que lo quería un montón. Pero en el último partido viene esa grave lesión que lo dejó un año parado totalmente cuando mejor estaba. Se recupera, porque no solo fue el proceso, porque fueron 2 operaciones que le tuvieron que hacer, porque fue tan grave la lesión que no pudieron en una sola operación. Tuvieron que operar primero meniscos, después ligamentos y todo. Cuando él empieza su recuperación le costó. Y por eso es que ya después Alania lo presta 6 meses más para ver cómo había quedado, porque ellos siempre estaban con la intención de comprarlo. Pero ahí también un poquito falta de responsabilidad de Fito, que no hizo como debió haber hecho la recuperación. Entonces ya ahí ya no se dio la venta. Él regresa y poco a poco va agarrando otra vez el ritmo, lo vuelve a agarrar cuando lamentablemente pasa lo que pasa con los amaños. Correcto. Sí. Ahí otro año perdido. Si ya te das cuenta, cuando estás en tu mejor momento y pasas esas 2 interrupciones, a él le costó bastante. Pero claro, ya después que vuelve, siempre por su calidad y todo eso, sobresale. Pero a él esas 2 etapas, esas 2 situaciones, una que no fue culpa de él, la otra sí, porque ahí anduvo en esas reuniones, por lo que al final le terminan sancionando y termina pagando su castigo.
Pero lamentablemente, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaba en el equipo de técnico Milos Miljanic, Sí, que él me decía a mí, mira qué jugador más extraordinario. Y en una entrevista, él fue bien cauto, pero el mensaje que quiso decir es, con las diferencias del caso, dice, ustedes tienen que cuidar a este jugador, porque guardando las distancias, este es el Messi de ustedes. Cuando Messi estaba también en su apogeo, con la misma edad prácticamente y todo. Porque Fito era un jugador que no solo era letal acompañando a sus compañeros, él era de ese tipo de delantero que él solito sí, probablemente. se generaba sus ocasiones Sí. de gol y te ganaba un partido él solo. Lo hizo en Copa Oro ante Estados Unidos, lo hizo en Copa Oro ante Costa Rica, anotando tiros libres. A ver, y quizá el aficionado tome a burla lo que se menciona acerca del Messi y El Salvador, pero en ese momento tal vez no se quiere, lo que no se quiere, no se quiere expresar es el hecho de que tienen la misma calidad de Messi. No se trata de eso, es que para nuestra realidad era un jugador que sobresalía de una manera distinta y que era capaz de llevar a los equipos a ganar partidos por lo que él hacía individualmente. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, y aparte por la valentía que tenía de atreverse a hacer cosas que alguien más no se atrevía en el área rival y en espacios reducidos. Sí, y dentro de lo que yo mencionaba, por ejemplo, me ponía de referencia, que creo yo que también ahí marca un punto de inflexión, Mauricio Cienfuegos. Luego algunas personas mencionarán a otros jugadores que podrán un poquito antes, un poquito después destacar, de acuerdo a la perspectiva de cada quien. Y decía que Mauricio Cienfuegos logra terminar un círculo en términos de que se retira cuando él considera que es necesario, y bueno, termina quedando de mi perspectiva como una leyenda, como un gran jugador. Y en el caso de Rodolfo Zelaya, pues ya Lisandro mencionaba las circunstancias de la lesión, que yo no lo tenía en mente tan presente, pero sí, el tema de los amaños, y ahí es donde digo que él, Lisandro lo describía muy bien, él solo te podía definir un partido como jugador. Y además de eso, tuvo la mejor generación que, de no haber sido el tema de los amaños, pudieron haber logrado, yo me atrevo a decir, mejores logros que cualquier generación que hubiésemos tenido anteriormente. Lastimosamente, por las circunstancias estructurales nuestras, las decisiones personales de ese grupo de jugadores, y dentro de eso Rodolfo Zelaya, No, y de caen la en el tema federación amaño. en su momento también, Exacto. que no supieron frenar esto en un momento que no hubiera llegado donde llegó después, ¿verdad? Exacto, entonces el tema de amaños no permite que esa generación, junto con un jugador muy privilegiado, con muchas cualidades, no cerrar ese círculo del que yo hablo, que pudo cerrar Mauricio Cienfuegos y otros jugadores que la afición, el radio escucha, el usuario puede imaginarse en ese sentido, y ahí queda esa espinita, ¿verdad? Queda esa mancha de que quizás la mejor generación y uno de los mejores jugadores no pueden cerrar con esa forma Sí. en torno a las capacidades, el potencial que tenían. Y bueno, pero por eso digo, la parte antes del tema de amaños y lesión es la mejor versión de Rodolfo Zelaya, que creo yo que algunos tendrán eso en mente. Y luego la versión de lo que otros pueden tener, el tema de la parte de indisciplina, de falta de, como lo quiera ver cada quien, el tema de involucrarse en situaciones fuera de la norma, que es el tema de amaños. La selección que de Sudáfrica 2010, la de esa eliminatoria, era una selección con media edad 24 años, recuerdo, lo que usted menciona. Es una selección que tuvo interrupciones por esto extradeportivo, pero que muy probablemente, de haber sido acuerpado con esa misma selección durante los dos procesos siguientes, que tenía la edad esa selección de poder continuar dos procesos siguientes, pues muy probablemente eso habría catapultado a un talento tan grande como el de Rodolfo a otro nivel, sin duda alguna. Tenemos que hacer un corte comercial. Quiero recordarles, solamente es oportunidad para poder expresarle algo a Rodolfo. No estamos hablando del retiro o de la carrera de Rodolfo Zelaya. Estamos hablando del final de la época o de esta generación que él lideró, ¿no? Un final que está llegando en el conjunto Albo. Es el final de la etapa de Rodolfo Zelaya en Alianza, la etapa seguramente más exitosa de un jugador con tanto talento. Comuníquese con nosotros a través de nuestro WhatsApp 7283-2568, 7283-2568. Al final del programa vamos a leer todos los mensajes de lo que usted quiera comunicarle a Rodolfo Zelaya, los mensajes con mucho cariño. Son las
Es la 12 del mediodía con 33 minutos, completamente en vivo. Vamos a un corte comercial y al regresar continuamos hablando acerca de más fútbol. Los ex del fútbol. Regresamos.